Permítanme presentarles a todos, distinguidos amigos, suscriptores, estudiantes de Limuds. Permítanme presentarles el día de hoy con mucho orgullo a el profesor Ariel Álvarez Valdés, de nacionalidad argentina. El profesor Álvarez Valdés es teólogo y es biblista. Para el que no sabe qué es biblista, es un especialista en Sagrada Escritura o en Biblia. Es escritor de una cantidad importante de libros enfocados a entender la Biblia a través de las disciplinas y herramientas científicas que nos permitan tener una mejor visión y entendimiento del mundo antiguo, sus procedimientos para hacer relatos, etcétera, y de esa manera poder comprender mejor el mundo de la Biblia en esta época de modernidad de 2020. Además, el profesor Álvarez Valdés es divulgador científico. Él tiene seguramente nos hablará en breve, una fundación llamada Fundación Diálogo. Nos contará ahora cuál es la naturaleza. Y entonces esta labor de divulgación científica de la aproximación a la Biblia es precisamente lo que nos unió. Es decir, compartimos un trabajo, yo no le llamaría trabajo, pero compartimos una labor muy similar. La especialización de él está en el Nuevo Testamento. Así es que he dado una introducción breve. Dar todas sus credenciales nos llevaría seguramente 40 minutos y ha sido una presentación breve la que hago de él. Profesor Ariel Álvarez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Qué alegría estar con vos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos. Y mi acento un poco me traiciona, el vos por ahí no suena muy común en algunos ambientes, pero por ahí no, a pesar de que he viajado mucho y he dado cursos en muchas partes, no he podido quitarme ese voz, así que se entiende, no hay problema. Ariel, cuéntanos, ¿quién es Ariel Álvarez Valdés? ¿Cómo te definirías? Bueno, yo he sido sacerdote católico. Ahora no lo soy. Me he dedicado durante muchos años al estudio de la Biblia. Dentro de mi trabajo como sacerdote, mi tarea fundamental ha sido dar cursos de Biblia en seminarios donde se formaban futuros sacerdotes, en universidades católicas, en institutos de teología, en seminarios de catequesis y después en cursos populares. Yo hice mi especialización, la licenciatura, en Jerusalén. Ahí he vivido 3 años haciendo esta especialización. Para mí fue una de las etapas más ricas de mi vida porque, bueno, como vos lo sabes muy bien, porque viajas mucho para ahí, esa es la cuna de la Biblia, así que ahí la Biblia te entra por los ojos y te llena el alma. Así que esos 3 años han sido muy ricos para mí, muy enriquecedores. Y después he vuelto 10 años más a Israel, todos los años, durante un mes, guiando grupos de peregrinos para enseñarles en el lugar donde había surgido la Biblia, los relatos bíblicos. Después hice el doctorado en Salamanca, doctorado en teología, y desde entonces hice, por decir así, una opción por los pobres intelectuales, o sea, por aquellos que nunca van a poder a lo mejor comprar un libro caro y grueso para leer, y si lo pueden comprar a lo mejor no tienen tiempo de leerlo, y si tienen tiempo a lo mejor no tienen la posibilidad de comprenderlo en su dimensión científica. Entonces hice la opción de estudiar por ellos, leer por ellos, escribir para ellos, y desde entonces me dedico únicamente a escribir y a hablar a la gente más sencilla. Nunca he querido dar cursos ni a sacerdotes, ni a religiosas, ni a gente. Siempre he pensado que en nuestra iglesia católica se ha invertido demasiado dinero en formar curas y muy poco dinero en formar laicos.
Entonces yo he querido invertir esa proporción y dedicarme exclusivamente a los laicos, exclusivamente a ellos, y esa es la opción que ahora tengo en este momento de mi vida. Fantástico, o sea, tu propuesta es por la gente más sencilla. Así es, sobre todo en el lenguaje y en la manera de expresarme, porque yo como biblista, una de las cosas que he visto es que los biblistas escriben para otros biblistas, y esos otros biblistas le contestan a los biblistas, y entonces cada uno ve quién hace la apuesta más alta en cuanto a su lenguaje técnico, en cuanto a su profundización filológica, en cuanto a la exégesis, y la pobre gente se queda en ayunas de toda esta riqueza que van descubriendo los exegetas. Entonces, en algún momento dije, tiene que haber algún divulgador que quiera bajarle a la gente estas conclusiones fantásticas que los teólogos y los biblistas están haciendo allá arriba por las nubes. Entonces empecé a hacer esta opción de bajarla a la gente más sencilla. Fantástico. Ariel, cuéntanos por favor a todos los que te estamos oyendo acerca de tu formación. ¿Cómo fue tu formación? Bueno, yo mis primeros estudios teológicos lo hice en el Seminario Mayor. Ahí estuve 7 años estudiando teología. Ahí hice lo que sería el bachiller en teología. Esa fue mi primera etapa. Después la segunda, como te decía, en Jerusalén. La tercera en Salamanca. Y desde entonces he continuado mis estudios personales. Asisto a congresos, asisto a encuentros bíblicos, pero siempre, como te digo, en esta línea, tratando de absorber todo lo que encuentro, dando vueltas por ahí y digiriéndolo y transmitiéndolo para bajarlo hasta la gente. Ariel, todas esta etapa formativa que nos cuentas y que nos cuentas resumidamente, lógicamente por el tiempo tan apretado que tenemos, ¿lo hiciste mientras tú ejercías el sacerdocio? Sí, yo, como te decía, he sido 25 años sacerdote católico y junto con el ejercicio del sacerdocio en las parroquias y con las tareas propias del sacerdote del párroco, me dedicaba a la enseñanza. Fue a lo que el obispo me puso. Y la verdad que esas enseñanzas son las que me han traído los grandes problemas en mi vida, porque a la par de enseñar, comencé a recibir denuncias por las cosas que decía, acusaciones, recibía cartas de obispos que le escribían a mi obispo diciendo cómo era posible que yo pudiera decir estas cosas. Y después me denunciaron al Vaticano. Pero primero, antes de llegar a la etapa del Vaticano, cuéntanos, y si quieres pones un par de ejemplos muy cortitos, ¿qué cosa enseñabas para que se enfilen su artillería contra ti otros religiosos? Bueno, por ejemplo, el tema del diablo y el demonio. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, diablo y demonio no son los mismos. Enseñé la distinción que hay entre diablo y demonio, y por haber mezclado e identificado estas realidades, hemos cometido gravísimos errores. Les explicaba que bíblicamente no existe la posesión demoníaca, que es un error hablar de posesión diabólica, porque una cosa es el diablo tienta, el demonio posee, no se pueden mezclar estos ámbitos. Hablaba de las apariciones de la Virgen, que no existen las apariciones de la Virgen no se puede aparecer a nadie, según la Biblia los muertos no vuelven para aquí. ¿Te imaginas que en la Iglesia Católica tenemos santuarios marianos con apariciones de vírgenes muy peregrinados y muy llenos de multitudes? Y algunas cosas que son, si te digo, la verdad que te vas a reír, pero te las digo igual, tonteras como por ejemplo que Adán y Eva no han existido, y aunque no creas, del Vaticano me llegaron cartas diciéndome que cómo yo podía decir eso, que con eso estaba oponiéndome a un dogma de fe que es el dogma del pecado original. Si Adán y Eva no han existido, entonces no hay pecado original, y uno de los dogmas de la Iglesia Católica es la existencia del pecado original. Ajá. Bueno, he tratado en vano de explicarles a los del Vaticano que nuestra creencia en el pecado original no viene del Génesis y de Adán y Eva, sino de la carta a los Romanos de San Pablo,
donde él ahí hace un desarrollo de esa doctrina, pero no está tomada del Génesis. Pero bueno, son cosas demasiado sutiles para que allá pudieran entender. Así que hablaba justamente también de los milagros, hablaba de, bueno, numerosos temas que sobre los ángeles, la existencia de los ángeles, que, digamos, han tocado. Si vos te pones a pensar, por lo menos desde el punto de vista de la fe, son todos temas periféricos. Y sin embargo, han caído muy mal, porque hay muchos sectores de la Iglesia Católica que se han quedado muy atrás en la teología. Entonces, bueno, me empezaron a llegar cartas del Vaticano pidiéndome que me retractara. En aquel momento pensé que si me retractaba, yo había escrito un artículo, como te digo, sobre el diablo y los demonios, y explicando cómo bíblicamente es imposible la posesión demoníaca, que si el demonio puede poseernos, Dios nos ha fabricado mal, ha dejado alguna rendija para que se cuele un espíritu, y la Biblia dice que Dios creó al hombre, lo creó muy bueno, por lo tanto no hay por dónde colarse ninguna rendija para que entre ningún espíritu, ningún demonio. Pero bueno, me dijeron que me tenía que retractar, y en aquel momento pensé ingenuamente que si me retractaba se acababan mis problemas, y entonces me retracté, hice una retractación pública. ¿Escribieron diciendo que te retractes, amenazándote con algo? Sí, diciéndome que me iban a prohibir la enseñanza si no me retractaba. Y la verdad que yo, gran parte de mi actividad era la enseñanza. De hecho, yo de lunes a viernes como sacerdote daba clases, y solamente sábados y domingos atendía a la parroquia. Entonces era como que me amputaban 5 días de la semana prohibiéndome enseñar. Así que bueno, decidí retractarme, y la verdad que es muy doloroso retractarse de algo que vos sí crees y tienes que decir que no crees, por presiones y por pedido de la gente, salvando la distancia, porque no les llego ni a los tobillos, pero recordé al pobre Galileo, al que también lo obligaron a retractarse de que la tierra está quieta y no se mueve, y es muy humillante, muy vergonzoso hacer una retractación de ese tipo. Pero bueno, la hice, como te digo, pensando que ahí se acabaron mis problemas, pero ahí comenzaron mis problemas, porque ahí el Vaticano mandó a pedir todos mis artículos, mis publicaciones. Yo tenía programas de radio, tenía programas de televisión, y ahí empezaron a analizar, a estudiar todos mis escritos. Le dieron a un perito para que analizara todos mis escritos, y este perito, después de muchos meses de analizar mi obra, le mandó al Vaticano una carta diciendo que no había ningún error en mis obras. El Vaticano se enojó con el perito, diciendo que cómo era posible que no me encontrara errores. Y entonces el Vaticano decía, todo eso que te lo cuento de manera confirmada, porque tengo las cartas, tengo los escritos, tengo los textos, tengo la constancia de todo. Y ahí el Vaticano resolvió por su cuenta analizar las cosas, y me mandó otra carta pidiéndome 11 retractaciones. Yo tenía que retractarme. ¿De 11 temas que habías tratado? Sí, dijeron que después de leer todos mis libros había 11 cosas de las cuales yo tenía que retractar. Bueno, yo en aquel momento lo pensé, lo repensé, y dije, bueno, si no hay más remedio, yo amaba tanto el sacerdocio, amaba tanto el ministerio, que dije, bueno, si este es el precio que tengo que pagar para seguir, lo voy a hacer. Y entonces hice la retractación, me pidieron que mandara el borrador al Vaticano, mandé, y me lo devolvieron diciendo, está bien, pero saque la introducción donde usted pone que se retracta por pedido nuestro. No puede poner eso, tiene que poner que se retracta por su propia iniciativa y por su propia voluntad. Entonces, como si tú te hubieras dado cuenta que tú estabas en un error. Y efectivamente. Querían que se vea la presión de parte de ellos, entiendo. Que yo había evolucionado en mi teología y me había dado cuenta que todo estaba mal lo que había escrito, y ahora descubría la verdad. Y yo les dije que eso no era cierto, que yo hasta ahí no llegaba, que yo mentir no iba a mentir, por más que el Vaticano me lo pidiera. Bueno,
en aquel momento me dijeron que no, que lo que pasaba era que ellos me pedían en secreto la retractación y que yo no podía en público poner que era por pedido del Vaticano. Yo los entiendo. Entre las cosas que me pedían que me retractara era de la existencia, que yo decía que Adán y Eva era un género literario. Yo tenía que decir que habían existido de verdad. ¿Te imaginas cómo quedaba el Vaticano si por pedido de ellos yo decía que Adán y Eva habían existido? Entonces me dijeron que ellos me pedían en secreto, que yo no podía hacer público el pedido. Yo les contesté que bueno, que si ellos me pedían en secreto, yo me retractaba en secreto, en una carta secreta para ellos. Ahora, si ellos querían que yo me retractara públicamente, que ellos me lo pidieran públicamente, que mandaran una carta pública y yo me retractaba en público, que nos manejáramos al mismo nivel. Me dijeron que no, que ellos me pedían en secreto y yo tenía que retractarme en público. Entonces yo ahí dije que hasta ahí no llegaba, que yo no iba a retractarme. Me dijeron, bueno, si usted no se retracta, le prohibimos toda la enseñanza. Yo le dije, si me prohíben la enseñanza, yo renuncio al sacerdocio. Ahí mi obispo, que en aquel momento era otro obispo, que no es el que está ahora, me llamó, me dijo que no quería que yo renunciara al sacerdocio, que simplemente renunciara a enseñar la Biblia, pero no al sacerdocio, y que el sacerdocio era lo más sagrado que había, que Jesús había, que yo iba a renunciar con mis manos a convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Yo traté de hacerle entender al obispo que Jesús en su vida celebró una sola misa y 3 años predicó la Biblia. O sea, si yo tenía que imitar a Jesús, no podía dedicarme a celebrar misas, tenía que dedicarme a enseñar la Biblia, que era justamente lo que me querían prohibir. Al final, después de muchas idas y venidas, me mandaron la carta prohibiéndome enseñar y yo mandé mi carta renunciando al sacerdocio. Y desde entonces ya han pasado 10 años de que renuncié al sacerdocio. Te puedo decir que una de las primeras cosas que he conseguido ha sido paz. Porque la verdad que una de las cosas que me quitaba la paz era cada vez que tenía que dar clase me sentía condicionado, porque si decía alguna cosa, hablaba de los hermanos de Jesús, hablaba de la virginidad de María, hablaba de un montón de cosas que ni siquiera son en la Iglesia Católica, por lo menos dogma de fe. Llegaban cartas, denuncias, hasta que el poder pensar libremente a esta altura de mi vida es una de las cosas que más paz me ha dado. Fantástica, es una historia emocionante y singular la tuya, sin duda. Sí, renunciar a ser sacerdote para poder hablar de la Biblia es realmente triste, que no he podido seguir siendo cura porque no me dejaban hablar de la Biblia. Y además yo les decía, miren, todo lo que yo sé de la Biblia en su momento lo estudié en universidades católicas con profesores católicos de libros católicos y no lo puedo decir en la Iglesia Católica, pero esto es absurdo. Y a pesar de eso, no me dejaron. Es paradójico, ¿no? Es decir, tienes que salir del servicio religioso para poder enseñar de verdad la Biblia como es, porque dentro de la institución acartonada y con determinadas leyes, pues simplemente no te daban cabida para poder hacer esto. Es interesante. Hace un par de meses tuve una reunión con un querido amigo, un pastor evangélico llamado César Soto, de Chile. Y tal como ahora estábamos charlando como amigos, y él me decía, yo te voy a contar un secreto. Bueno, dejó de ser secreto cuando lo pusimos en... Y me dijo, cuando yo estudié en el seminario, los profesores, por ejemplo, enseñaban algunas cosas que tú también enseñas. Y nos decían, por ejemplo, bueno, la verdad, muchachos, es que... algunos de los profesores les decían, la verdad, muchachos, es que Adán y Eva no existieron, ¿no? Pero bueno, eso no se lo digan a la gente de la iglesia. Entonces él me contaba que por algún tiempo... bueno, permaneció, ok, no hay que decírselo, pero luego se cuestionó a sí mismo, dijo, ¿y por qué no se lo tengo que decir? O sea, ¿qué de malo tiene? Primero me enseñas algo diciéndome que está bien y luego me dices que me calle, que es más o menos que lo que te pasa a ti. Por eso lo traigo a la conversación, ¿no? Porque a ti también te enseñan docentes en centros católicos y claro, sí, solo enseñan en muchos libros. Yo he estudiado también con libros de autores católicos
pero luego no permiten que eso lo lleves, porque lo que pretenden aparentemente es que esto se quede en el nivel solamente de los teólogos, ¿no? En las nubes, que no baje al llano, que esta información no baje al pueblo, porque si baja al pueblo la gente empieza a cuestionar o empieza a abrir los ojos o empieza a darse cuenta entonces esto cómo es. Y tú sabes que generalmente las religiones buscan tener a la gente un tanto adormecida. Y lo digo con todo respeto, pero es la pura verdad. Es decir, la persona que empieza a cuestionar se vuelve a ser incómoda, se empieza a ser incómoda para las instituciones de esa naturaleza. Así es. Y cuando yo mantuve este diálogo con el Vaticano y les pregunté cuáles son mis errores, ellos me dijeron, no, errores no tiene ninguno. El problema, porque yo les decía, todo lo que yo digo en mis libros, lo dicen muchos autores católicos a los que no los han sancionado, y me dijeron, sí, pero ellos lo dicen en libros difíciles, técnicos, de difícil acceso, y usted lo dice para todo el mundo. Y el problema es que usted divulga. Entonces yo le decía, mire, si lo que yo digo está mal, no lo pueden decir ni en libros difíciles. Y si está bien, ¿cuál es el problema? Que la gente lo sepa. O sea, no podemos ser elitistas de solamente una élite puede conocer ciertas cosas en las cuatro paredes del seminario o de los congresos de teología, y la gente sencilla no puede saberlo. Eso me parece que es un desprecio por la gente. Sí, sin duda, es impresionante realmente. Es decir, no te sancionan por lo que enseñas, sino a quién le enseñas. Claro, exactamente. O sea, por el hecho de hacerlo fácil para que todo el mundo pueda enterarse. Y eso es muy triste. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Las respuestas están muy interesantes. ¿Cuál es tu aproximación, Ariel, como especialista en Biblia? Bueno, yo, a pesar de que he dejado el sacerdocio, me siento católico, pero una cosa que hay que aclarar es que antiguamente, cuando yo estudiaba en el seminario, lamentablemente en aquella época nos enseñaban con libros viejos y decían, bueno, estos son los autores que se pueden leer y estos son los enemigos. Y los enemigos eran todos aquellos que eran protestantes o era otra. Y entonces nos decían, no hay que hacer lecturas protestantes de la Biblia, hay que hacer lecturas católicas. Hoy ya no existe eso. Hoy ya no existen las lecturas católicas y lecturas protestantes de la Biblia. Existen las lecturas serias y las lecturas fundamentalistas, las lecturas infantiles de la Biblia. Entonces, lo que yo procuro con mis cursos es que la gente de la religión que sea, de la cultura que sea, de la mentalidad que sea, pueda hacer una lectura seria de la Biblia, independientemente de la fe que tenga. Yo creo que cualquier persona, si tiene fe, una lectura seria la va a ayudar más en su fe, en la fe de la religión que sea. Y si no tiene fe, lo va a ayudar a tener una lectura seria de un libro que, aunque digamos es un libro que tiene 2.000, 2.500, 2.800 años, sigue teniendo una influencia muy grande, no solamente en Occidente, sino en el mundo. Entonces, más allá de la fe que uno pueda tener y que pueda practicar, la lectura de la Biblia no afecta en nada negativamente a la fe. Si afecta de alguna forma, siempre es positivamente. Estoy de acuerdo. ¿Utilizas las herramientas que nos brinda la ciencia, la historia, la arqueología para tus estudios? Sí, hoy no se puede hacer un estudio serio de la Biblia sin la arqueología, sin la sociología, sin la numismática, sin la exégesis, sin la papirología, o sea, sin todas lo que se llama las ciencias auxiliares que hacen aportes a la mejor comprensión de la época bíblica. Hay gente que lee la Biblia como si lo hubiera escrito García Márquez la semana pasada. Y no, si ha sido escrita hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, yo tengo que hacer un mínimo de esfuerzo de ponerme en la mentalidad de aquella época para poder entender. Entonces, no puedo hoy, con mi capacidad de comprensión de un texto, hacerle decir a un texto lo que no dice,
Por eso una de las grandes adquisiciones de los estudios bíblicos modernos es preguntarse qué quiso decir el autor. Mucha gente abre la Biblia a ver qué me dice la Biblia. Y a mí la Biblia no me dice nada porque no fue escrita para mí. San Pablo no escribió para mí las cartas y San Mateo no escribió ni para la Argentina ni para Perú el Evangelio de Mateo. Entonces, yo no puedo leer un evangelio diciendo qué me dice. A mí no me dice nada. Yo tengo que preguntar qué quiso decir Mateo a su comunidad de Siria o qué quiso decir Marco a su... Y cuando yo encuentre eso, la segunda pregunta es, sí, bueno, ahora sí, ¿qué me dice a mí? Pero después de haber descubierto qué quiso decir allá. Mucha gente empieza con la segunda pregunta, ¿qué me dice? Y eso es un error porque con eso, digamos, estamos quitando toda la posibilidad de centrarnos en el autor y preguntarnos cuál fue la intención del autor al escribir ese texto. Sin duda alguna, buenísimo. Ahora, este proceso donde tú estuviste y en el cual te encuentras incluso hoy, nos encontramos, porque también me pongo en el mismo lugar, de aproximarnos a la Biblia, cuestionando, investigando, ¿cómo deja a Ariel el hombre de fe? ¿Has perdido tu fe? Es decir, estos estudios, cuando descubres que Adán y Eva no existen, cuando enseñas, cuando se cuestionan cosas que en el Evangelio se afirma de manera teológica, qué sé yo, ¿esto afecta tu fe o no? ¿Y por qué? Según la respuesta. Para mí afecta muchísimo y, como te digo, positivamente. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Cuando era más chico, adolescente, yo creía literalmente lo que decía la Biblia y creía que Dios creó el mundo en 6 días. Y tomaba la Biblia al pie de la letra, como todavía hay mucha gente que lo toma así. Cuando descubrí que Dios no creó el mundo en 6 días, que hubo un Big Bang hace 14.000 millones de años, que hubo toda una evolución de las galaxias, de los planetas, de los seres primitivos, y que se fue formando todo esto a través de miles de millones de años, dije, wow, qué poderoso había sido Dios, porque en 6 días cualquiera hace un mundo, pero hacerlo a lo largo de 15.000 millones de años y a través de sus leyes naturales que se vayan formando los átomos, todo eso a mí me ha hecho admirar mucho más a Dios, lejos de hacerme perder. Hay gente que dice, bueno, si hubo un Big Bang o si hubo una evolución del hombre, entonces, y no hubo Adán y Eva, entonces, ¿para qué creer en Dios? Yo digo al revés. Ahora creo mucho más en Dios, en un Dios mucho mejor, mucho más lógico, y no un Dios que de lejos dice, hágase la luz, hágase las cosas. Yo pienso que uno de los grandes problemas de la gente que lee la Biblia es que es gente razonable. Y la Biblia, la lectura fundamentalista, te pide que creas cosas que son absurdas. Entonces te hace ruido en la cabeza. O sea, si Dios a mí me hace inteligente, no me puede pedir que yo crea en el arca de Noé. No puede pedirme a mí que yo crea que un señor hace millones de años construyó un arca que medía 150 metros de largo, cuando la ingeniería naval recién en el siglo XX pudo construir un transatlántico con esas medidas. Y no me puede pedir Dios que yo crea que Noé vino aquí a mi pueblo, a la Argentina, a buscar los animalitos que hay solamente en mi ciudad, que se llama Santiago del Estero, y los llevó hasta Palestina para meterlos en el arca. No me puede pedir eso Dios. Y no me puede pedir Dios si hoy los climatólogos dicen que si en este momento todas las nubes del cielo se precipitaran a la tierra, de golpe todas las nubes cubrirían la tierra con 2 centímetros de agua. No me puede pedir que yo crea que hubo 8 kilómetros de agua, como dice el libro del Génesis. O sea, si Dios me pide que yo crea lo que dice el Génesis, me está faltando el respeto, porque Dios me ha hecho inteligente y ahora me pide que yo crea cosas absurdas. Por lo tanto, Dios no me puede pedir a mí que yo haga esa lectura de la Biblia. Entonces, yo creo que uno se reconcilia con Dios y cree más en Dios y lo ama más a Dios, y su cabeza se vuelve más serena cuando hace una lectura lógica y racional de la Biblia. Bernard Shaw tenía una frase genial que él decía: cuando yo entro a una iglesia,
me saco el sombrero, pero no la cabeza. Como queriendo decir, yo a la religión me merece mi respeto para sacarme el sombrero, pero no a punto de cortarme la cabeza. Si me corto la cabeza ya no es respeto lo que tengo por la religión, ya es una aberración la que voy a hacer con mi vida. Y mucha gente lamentablemente cree que cuanto más ilógica es su fe, más es la ofrenda que le hace a Dios de su persona. No, Dios no quiere que yo le ofrezca mi racionalidad. Si Dios me ha hecho razonable, quiere que yo crea cosas que sean lógicas y razonables. Dios quiere que nosotros seamos creyentes, no crédulos. Son dos cosas muy diferentes. Y lamentablemente hay muchos cristianos que son crédulos y no creyentes. En diferentes facciones del cristianismo y también del judaísmo, debo decirlo, precisamente el hecho de desenchufar el cerebro antes de entrar al lugar de culto o antes de empezar la reunión es casi una exigencia. Es decir, cuestionar algún relato de la Biblia se convierte casi en cuestionar a Dios mismo. Lógicamente esto es una falacia, ¿no? Una falacia de falsa piedad. Es decir, soy más piadoso en la medida en que no cuestiono la Biblia. Y eso, en última instancia, lo que quieren decir es, sabes que no estudies. E incluso hay un estribillo que sacan, que me parece que es del apóstol Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica, por tanto no estudies. Y entonces promueven más bien la ignorancia. Claro. Lo que pasa es que no han leído, por ejemplo, el diálogo cuando Jesús discute en el Evangelio de San Juan con los judíos, cuando Jesús trata de hacerles entender que Él es el enviado de Dios y dice, estudien las Escrituras y van a ver que hablan de mí. Y efectivamente el Antiguo Testamento no habla de Jesús, pero Jesús dice, si hacen un estudio más profundo, pueden encontrar algo que no están viendo a simple vista. O sea, el mismo Jesús nos invita a estudiar. Y cuando San Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu da vida, lo que quiere decir es que hagamos un estudio donde no nos quedemos con la letra, sino que vayamos más allá. Justamente es una invitación a investigar, no a quedarnos con lo superficial. Estoy absolutamente de acuerdo. Está buenísima esta entrevista. Ariel, cuéntame, ¿cuál es la distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe? Bueno, hasta hace un par de siglos no había distinción. Hasta el año 1778, prácticamente, por dar una fecha, porque ese es el año en que se da, es el nacimiento de los estudios del Jesús histórico. El Jesús histórico era el mismo de la fe. O sea, lo que dicen los evangelios, eso ha pasado. Y si el evangelio dice que Jesús caminó sobre las aguas, Jesús caminó sobre las aguas. Y si el evangelio dice que el diablo, Satanás, se le presenta y lo enfrenta a Jesús y lo lleva a una montaña alta volando, lo llevó volando a una montaña alta. O sea, se tomaba literalmente los evangelios. A partir de fines del siglo XVIII comienza una nueva línea de estudios con unos investigadores alemanes que comienzan a decir, los relatos, el Jesús que está contado en los evangelios es un Jesús que está recubierto desde la fe, que está contado desde la fe. Para hacernos entender, nadie puede contar de manera absolutamente objetiva ningún relato, porque todos teñimos con nuestra subjetividad las cosas que contamos. Y si lo que contamos es una buena noticia, más la teñimos. No sé si a vos te gusta el fútbol, pero cuando uno ve un partido de fútbol y su equipo ha ganado y ha jugado bien y lo cuenta, bueno, parece que los jugadores han sido maravillosos. Y todos son esos relatos, no desde la fe, pero desde el entusiasmo de la buena noticia. Preguntale vos a una mamá qué tal es su hijo y te va a hablar maravillas porque es su hijo. O sea, uno tiñe todo lo que cuenta con el entusiasmo de su sensibilidad. Los evangelistas contaron la vida de Jesús teñida desde la emoción de la buena noticia. No es un relato neutral. Y entonces, toda esa cobertura, ese ropaje, han formado lo que se llama el Jesús o el Cristo de la fe. A partir de los años, como te digo,
fines del siglo XVIII, siglo XIX y más en el siglo XX, se empieza a hacer una nueva lectura de Jesús tratando de sacar ese ropaje de fe para ver si podemos encontrarnos con el núcleo de Jesús histórico, para ver si podemos llegar a la historicidad del personaje Jesús. ¿Quién fue este señor que caminó por Palestina? ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Realmente pasó lo que cuentan los evangelios? Y cuando empezamos a ver las contradicciones que tienen los evangelios entre sí y que no se pueden minimizar, se empezó entonces como a desmontar toda esa fe para encontrarnos con el núcleo del Jesús histórico. Esto que te lo digo en 2 palabras ha llevado siglos y sigue llevando un esfuerzo muy grande, porque no todos los estudiosos están de acuerdo con el Jesús que han encontrado, pero sí están de acuerdo en que es posible llegar a este núcleo más histórico de Jesús. Ahora, te aclaro, por si alguien se pregunta esto, que esto no es para destruir la fe en Jesús, al revés, es para poder tener una fe más sólida en Jesús. Mucha gente tiene en la cabeza un Jesús de Walt Disney, o sea, un Jesús de fantasía, un Jesús que hacía magia y que hacía aparecer panes y hacía aparecer pescados en las redes. Y claro, nosotros tenemos que tener fe, pero en un personaje histórico. Nuestra fe es histórica, a diferencia, por ejemplo, de la fe de los griegos que creían en Zeus, que creían en Afrodita, o a diferencia de los egipcios que creían en Amón, en Ra, en Osiris, en Isis. Nosotros creemos en un Señor que existió de verdad. Entonces, para nosotros es muy importante conocer históricamente a Jesús. Después podremos poner sobre esa persona toda la fe que queramos. Podremos recubrirlo con toda la fe que queramos, pero primero hay que encontrar a este Señor histórico. Después podemos decir que es nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Dios, todo lo que quieran. Pero primero hay que conocerlo. Y mucha gente, lamentablemente, no ha conocido y no conoce al Jesús histórico. Solamente conoce a este personaje recubierto con la fe que es fantástico y es extraordinario, pero esa fe tiene que basarse en un personaje que de verdad existió. Excelente. Entonces, el Jesús histórico no es el mismo que el Jesús de los evangelios. Es decir, a ver, creo que no formulé bien mi pregunta. El Jesús de los evangelios, en todo caso, es una recreación, no sé si llamarlo de esta manera, pero sería en todo caso un testimonio subjetivo de el maestro de Galilea. ¿Podría ser así? Claro, es una interpretación del Jesús de Nazaret. O sea, el Jesús de Nazaret existió, nació realmente en un lugar, vivió en un lugar, en un pueblo, tuvo una familia, predicó ciertas cosas y murió. Todo eso está contado desde una interpretación. Y esa interpretación es sanadora, es salvadora, todo lo que quieran. Pero tiene que ser precedida por el conocimiento histórico de esta persona. ¿Para qué? Para que después podamos, digamos, sacar el mejor extracto de esa fe. La fe esa gana valor, gana fuerza cuando se asienta sobre el personaje real. Y entonces, cuando los apóstoles lo veían a Jesús, en su época, solamente veían al Jesús histórico. Y les costó horrores descubrir al Cristo de la fe, descubrir que ese hombre sudoroso, transpirado, que le dolía la muela a veces, que se dormía, que a lo mejor le caía mal alguna comida, era el Hijo de Dios, era el enviado, era el Salvador, era Dios. Le costó muchísimo. Y de hecho, por lo menos dentro del cristianismo, pasaron 300 años hasta que un concilio, que es el concilio de Nicea, declaró la divinidad de Jesús. O sea, llevó 300 años este camino para descubrir que Jesús era Dios. Hoy tenemos que hacer todo el camino al revés. Hoy nos cuesta horrores descubrir a este Jesús que para nuestra fe es Dios y es el Salvador y el enviado divino, descubrir al hombre que está por atrás. Yo, por ejemplo, cuando guiaba a los peregrinos a
Tierra Santa, los llevaba a Cafarnaún, a los restos del pueblito de la época de Jesús, que todavía está, de la aldea, y les mostraba la casa probablemente de Pedro, donde Jesús vivió tantos años, y yo le decía así un poco por chance, esta es la casa de Jesús, aquí vivía, y ven el lago que está ahí muy cerquita, ahí va Jesús a hacer sus necesidades, porque no hay baño, no tiene baño la casa. Y la gente decía, no digas así, y le digo, claro, vea, pensar que Jesús hacía sus necesidades como hombre lo puede escandalizar, lo puede horrorizar, y sin embargo, ese es el Jesús histórico, es el Jesús que realmente vivió. Entonces, poder contactarnos con aquel hombre que dio la vida por nosotros, que se jugó por nosotros, que murió por el proyecto de un reino que soñó, eso es la tarea que hoy nos tenemos que proponer. Muy interesante, querido Ariel. Lástima que el tiempo pasa demasiado rápido cuando se disfruta. Nos hicieron llegar algunos estudiantes, amigos de Limud, algunas preguntas durante la semana. Una de ellas que me pareció muy interesante fue la de el amigo Efraín Gómez, y quisiera trasladártela. ¿Qué pasó o qué pasa desde el punto de vista de la academia, no de la ciencia, con la afirmación de la segunda venida de Jesús? Han pasado 2000 años y ¿qué sucedió? Cuéntanos, ¿qué hay que entender de esto, querido Ariel? Bueno, Jesús de Nazaret nunca habló de una segunda venida, nunca. Él solamente habló del reino de Dios, soñó con la aparición de un reino, soñó con que el reino de Dios iba a aparecer en la tierra, y resulta que de pronto se murió Jesús y no apareció ese reino. Y los apóstoles dijeron, ¿y qué hacemos con esto? ¿Dónde está todo lo que Jesús anunció que iba a pasar, que se iba a producir, los cambios que iban a ocurrir? Y entonces comenzaron a decir, bueno, probablemente va a volver, porque ha dejado la tarea inconclusa. O sea, habló de que iba a haber una fraternidad, una hermandad, donde la gente no iba a estar enferma, no iba a haber guerra, no iba a haber pelea, la gente tendría comida, salud, y resulta que nada de eso ha pasado. Entonces comenzaron a suponer que tenía que volver en algún momento a completar la tarea que había dejado inconclusa. Y por eso San Pablo habla de la venida de Jesús, se habla de la segunda venida, y en las otras cartas, en la carta de Pedro, se habla de esa segunda venida. Y después eso ha sido incorporado de alguna manera a la fe, por lo menos en el credo nuestro se dice, desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, como si esperáramos que venga realmente Jesús. Pues sabemos que Jesús no va a volver porque ha hecho todo lo que tenía para hacer. Y si no ha aparecido ese reino que él ha dicho que iba a aparecer con paz, con amor, con comida y con fraternidad, es por culpa nuestra, porque él nos ha dejado a nosotros como sus representantes. Y él se ha ido y ha dicho, bueno, yo me voy a prepararles un lugar, pero ahora ustedes se quedan en lugar mío para continuar mi obra. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Esperando que Jesús venga a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Y estamos encerrados en nuestra casa viendo televisión, viendo Netflix y rascándonos mientras esperamos que Jesús venga a transformar este mundo que es nuestra tarea. Entonces lo que tenemos que comprender es que no va a haber una segunda venida de Jesús, no va a volver. Si nosotros creemos que Jesús va a volver por segunda vez, es porque creemos que la primera vez Jesús hizo mal las cosas. Y Jesús no hizo nada mal. Y Jesús nunca dijo que iba a volver. Entonces, si nosotros seguimos esperando una segunda venida, porque estamos desilusionados de la primera venida. Y la primera venida de Jesús fue extraordinaria, fue fantástica, fue monumental. Nosotros la minimizamos y la reducimos porque decimos que no ha pasado lo que nosotros creíamos que tenía que pasar. Lo que nosotros creemos que tiene que pasar ya es tarea nuestra. La función de Jesús fue darnos el ejemplo, dar la vida, jugarse por un proyecto y morir por una idea. Y nos dijo, bueno,
no que nosotros muramos, porque hasta ahí no vamos a llegar de morir por el proyecto de él, pero por lo menos colaborar un poquito para que pueda aparecer ese rey. Qué interesante, realmente. Claro, seguramente estas palabras podrán escandalizar precisamente a las personas que se acercan a la Biblia de manera fundamentalista. No es intención ofender la fe de nadie, la intención es intentar dar pistas para que uno pueda estudiar la Biblia de manera sensata, de manera inteligente. Vaya, estamos en el 2000, no en la Edad Media, por Dios. Ya es hora de estudiar la Biblia de manera seria y sin tantas supersticiones y sin tantas ideas inadecuadas de por medio. Pues bien, querido Ariel. Perdón, si me permites, yo en todos mis cursos, al comenzar mis cursos y al terminar mis cursos, siempre digo que todo lo que expongo en mis cursos y trato de enseñar, siempre son propuestas. El que quiera puede interpretar así la Biblia y el que no puede hacerlo de otra forma. O sea, lo que importa es que nos respetemos en la interpretación. O sea, yo tengo amigos que creen en la víbora del paraíso y en Adán y Eva, son muy amigos y los respeto. Y ellos saben que yo no creo en eso y me respetan. O sea, lo que importa es, voy a hablar, perdóname, como ex cura, lo que importa es ser santo, ser buena gente, ser buena persona. Eso es lo que importa. Entonces, si a vos la determinada lectura de la Biblia te ayuda a ser buena gente, no cambies, seguí leyéndola así, pero déjame que yo haga este tipo de lectura y me haga buena gente, me haga buena persona leyéndola de esta forma. Lo que importa es que aprendamos a ser tolerantes con el que piensa distinto. Lo doloroso es cuando nos empezamos a acusar, a denunciar, a decir que el otro es un hereje, que el otro no se va a salvar, que el otro está condenado, simplemente porque piensa distinto. O sea, nadie tiene la verdad comprada. Y entonces estas son propuestas que se hacen para el que quiera aperturar la cabeza a estas dimensiones. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pues bien, queridos amigos, yo quisiera anunciar que el Centro de Estudios Hebreos Limud, representado por quien habla, hemos firmado un convenio de cooperación académica con el profesor Ariel Álvarez Valdés, de lo cual estamos muy contentos y muy satisfechos tener en nuestro staff de docentes a una persona de su calidad, hablo de calidad humana, así como una persona de su trayectoria y competencia. De tal manera que les anunciamos formalmente la incorporación del profesor Ariel Álvarez Valdés al staff de docentes del Centro de Estudios Bíblicos Limud. Saben la mayoría de ustedes que nos sigue tan amablemente que hacemos cursos de manera online, no desde ahora. Nosotros en Limud no somos producto de la pandemia, bien, como otros lugares, bueno, se quedaron sin hacer nada y dicen, bueno, ¿qué hago? Abriré un instituto. No, nosotros tenemos mucho más tiempo, somos una institución seria, por eso es que docentes de renombre mundial trabajan muy gentilmente y con mucho cariño con nosotros para llevar información a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Así es que, pues, habiendo hecho este anuncio, quisiera que nos hable brevemente, profesor Ariel, sobre simplemente un teaser, una pincelada de los temas que abordará en los siguientes cursos. Bueno, como te decía, una de las áreas en las que me he especializado es en el área del Jesús histórico, y hace tiempo que vengo preparando una serie de cursos y vamos a comenzar con un curso de introducción al Jesús histórico, cómo hay que hacer para estudiarlo, si es posible. Hasta hace algunas décadas se pensaba que era imposible conocerlo a Jesús histórico porque se decía que los evangelios están tan teñidos de esa fe que era imposible penetrar para llegar al Jesús histórico. Y entonces hoy se han propuesto, se han descubierto unas reglas, unas normas que aplicándolas en los evangelios se puede llegar al Jesús histórico. Vamos a aprender esas reglas, vamos a aprender esas normas y después iremos haciendo un camino
sobre el Jesús histórico, descubriremos cómo fue su infancia, cómo fue su vida pública, cómo fue su vida privada, los milagros que hacía, y vamos a llegar a la pasión, que hubo desierto en la pasión de Jesús, y finalmente el tema de la muerte. Y la verdad que el tema de la resurrección no se debería tocar porque no es un tema histórico. Los estudios del Jesús histórico terminan el Viernes Santo a las 3 de la tarde, cuando Jesús lo pone en una tumba, y ahí se acaban. Todo lo que viene después ya es de fe. Pero, a pesar de eso, sí podemos hacer un estudio de lo que históricamente pasó después de la muerte de Jesús, cómo se forma esa comunidad de fe, qué pasó con las primeras mujeres que, digamos así, descubrieron la resurrección de Jesús, y cómo se forma también la primitiva iglesia. Fantástico. Todos estos temas, queridos amigos, van a ser dictados por el profesor Ariel Álvarez Valdés en los marcos del Centro de Estudios Hebreos Limud. Todos son bienvenidos, no importa la religión que profesen, no importa la orientación sexual que tengan, incluso pueden ser agnósticos, ateos. Es un centro donde todas las personas tenemos algo en común, y no es la fe, es las ganas de estudiar la Biblia de manera seria, diligente e informada. Querido profesor Ariel, muchísimas gracias por esta simpática e interesante reunión. ¿Quiere despedirse de los participantes? Sí, bueno, los saludo a todos y les deseo que esto que hemos dicho simplemente haya servido como un pequeño aporte, sin pretender ser dueño de la verdad. Un famoso profesor decía: siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. Y entonces uno enseña, pero también tiene que decirle a aquellos que lo escuchan: tienes tu propio camino para estudiar y aprender. Entonces, simplemente con humildad me despido de todos y les deseo que puedan seguir también progresando en sus estudios y en su camino. Ok, muchísimas gracias. Gracias a todos, queridos amigos, suscriptores, televidentes que nos ven. Muchas gracias, querido profesor. Será hasta la próxima oportunidad. Shalom. Dios los bendiga.